El tema a ver en esta semana sería acústica, que es una de las ramas de la física. Para eso vamos a ver y a iniciar con lo que es el sonido, es decir, la naturaleza del sonido. Aquí nos aclara que cuando uno pues golpea o bien pulsa un instrumento musical o estamos escuchando conversaciones, independientemente, ya sea lejos o cerca, o estamos otra vez escuchando de una pared, nuestro oído pues empieza a producir eso, a escuchar lo que son los sonidos. ¿Qué es en sí los sonidos desde un punto ya descrito físicamente? Es una onda longitudinal y mecánica, es decir, que necesita un medio material para su propagación. Un ejemplo, pues cuando uno hace, por ejemplo, golpear una mesa, hay un sonido. También escuchar lo que es vibraciones que se propagan en el aire, dependiendo de los materiales que haya. Y todo esto lo capta nuestro oído. También algunos animales, hasta para poder cazar, ellos en la oscuridad, obviamente no se dejan guiar por su vista, sino por su oído, como el murciélago. ¿Verdad? Que es un ejemplo entre varios de otros animalitos que también hacen uso de su gran audición. Vamos ahora a ver la velocidad del sonido. La velocidad del sonido, nosotros pues la podemos entender un poco mejor con el ejemplo de cuando escuchamos un relámpago o un rayo. Nos describe que nosotros todos sabemos cuando llueve, pues fuertemente a veces se producen rayos, pero nosotros escuchamos el relámpago y el trueno casi al mismo instante, al mismo tiempo. Y el trueno se llega a, pues se escucha después de haber visto ese relámpago. ¿Y por qué ocurre eso? Eso es por la velocidad de la luz, porque la velocidad de la luz pues es mayor, es siempre mayor que la velocidad del sonido en el aire. Y como en todas las ondas, pues la velocidad del sonido también depende de las características del medio donde se vaya a propagar. Estos factores, por eso tienen comprensibilidad y también densidad. Y estos factores también en los gases, pues se consideran como una masa molecular de gas y como una clara también de temperatura. Aquí podemos ver en este cuadro práctico lo que es la velocidad del sonido, pero dependiendo de dónde se encuentre, en el medio donde se encuentre, en el aire, en el agua, otras, una pared de concreto, de granito, entre tantas. Y también la temperatura a la que nos encontremos en ese momento, porque dependiendo de la temperatura, hasta esos factores también afectan en la velocidad del sonido, como va cambiando. Ahora, si nosotros no tenemos, digamos, en el problema que nos den, no nos dan determinadas temperaturas como las que nos regalan en esta tablita, tenemos una fórmula que nos ayuda a poder calcular la velocidad del sonido que tenemos acá, donde se toma de que la velocidad del sonido sería igual a lo que es su velocidad en el aire a 0 grados Celsius, más 0.6 metros sobre segundo multiplicado por la temperatura del ejercicio. Ya esto es una unidad de grado, pero sobre grados Celsius. Pero lo que sí ingresaríamos aquí sería la temperatura que nos den en el ejercicio. Entonces vean bien esta fórmula porque ahorita vamos a ver cómo se aplica en un ejemplo. Tenemos aquí un ejemplo en donde nos dice que en qué momento llega a nosotros el sonido de la campana de una iglesia. Si nos encontramos en un cuarto, a un cuarto de kilómetro de distancia y la temperatura del aire es 15 grados Celsius. Bueno, como ya nos están dando estos 15 grados Celsius, y nos están pidiendo que encontremos prácticamente aquí en qué momento llega a nuestro oído, a nosotros el sonido de esa campana. Entonces estamos hablando de cuánto tiempo. Eso es lo que nos están pidiendo, cuánto tiempo. Entonces solo escuchen los nombres, tiempo, velocidad y nos dan distancia. Eso nos recuerda a prácticamente la expresión que nosotros utilizamos en física 1, que es movimiento rectilíneo uniforme. Acá tenemos un recuerdo de eso, la velocidad que es igual a la distancia sobre el tiempo. Ahí nosotros pues vamos a, tomando este recuerdo de que la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo, vamos a tratar de encontrar lo que es
el tiempo, que es lo que en realidad nos están pidiendo, el tiempo. Aquí tomamos la fórmula de velocidad, que es igual a distancia sobre tiempo, despejamos para tiempo y tenemos esto, ¿verdad? Gracias a eso, al despejar t en la ecuación, nosotros vamos a hacer los cambios. Pero para eso tiempo tenemos que es igual a distancia. La distancia, por cierto, nos dicen que es 1/4 de kilómetro. La distancia tiene que estar en metros. 1/4 de kilómetro es prácticamente 0.25 kilómetros. Esos 0.25 kilómetros habría que convertirlos a metros. Si ustedes convierten 0.25 kilómetros a metros, nos va a resultar que la distancia sería 250 metros. ¿Ven? Entonces, por eso en distancia tenemos aquí que son 250 metros. En la parte de abajo sería la velocidad del sonido a los 15 grados Celsius. ¿Tenemos ese valor en la tabla? Sí. Acá tenemos que la velocidad del sonido, acá está que es 331, 340, 336, todo depende de qué, depende de lo que es la temperatura. En este caso, nosotros trabajamos con 15 grados Celsius, que es el dato que nos dan en el problema. 15 grados Celsius, tenemos que 340 va a ser la velocidad. Entonces acá tenemos 340. ¿Ven? Por eso lo cambiamos por 340 metros sobre segundos. Hacemos la división y nos va a dar 0.73 segundos. Esto prácticamente, jóvenes, sería el sonido producido por la campana que va a llegar a nosotros a los 0.73 segundos de haberse producido. En ese momento va a llegar a nosotros. Ahí está la respuesta de la pregunta número 1. Ahora, bueno, hasta ahí terminaría el ejercicio número 1. Veamos ahora este otro ejercicio. Nos dicen que en ciertos días calurosos en un país X, la temperatura suele pasar de 0 a 21 grados Celsius. Y nos preguntan cuál es la velocidad del sonido a los 21 grados Celsius. Si ustedes vienen y se pueden a buscar la velocidad del sonido aquí en esta tablita, no la tienen a 21 grados Celsius, no se las dan. Por lo tanto, ustedes tienen que tomar aquella formulita que les mencioné. Aquí está. ¿Ven? Esta es la formulita que les había mencionado en la presentación ahorita anterior que pasó. Y lo que vamos a hacer es tomar la fórmula para encontrar la velocidad del sonido a los 21 grados Celsius. Esos 21 grados Celsius ingresaría en el valor de T. Aquí tenemos que otra vez se copió el ejercicio, pero la T fue cambiada por 21. Se hace toda la operación, ¿verdad? Después de haber sustituido T de temperatura por el 21, calculamos y nos da 343.6 metros sobre segundos. Pues las velocidades del sonido tienen que estar representadas en metros sobre segundos. Entonces la velocidad del sonido en el aire a 21 grados Celsius sería de 343.6 metros sobre segundos. Hasta ahí terminaría el inciso A. Pero luego nos hacen otra pregunta. ¿En cuánto aumenta la velocidad del sonido? ¿En cuánto fue que se aumentó? Bueno, pues entonces lo que tendríamos que hacer es copiar la respuesta y restarla a la velocidad del sonido cuando estaba en 0 grados. Porque esto es cuando estaba a 21 grados. Pero ¿y cuánto estaba a 0 grados? ¿Cuánto es? Cuando estaba a 0 grados es 331. Entonces vamos a hallar la diferencia de esas dos velocidades. Entonces por eso acá, triangulito B sería el cambio de velocidad que hubo de 21 grados, acá está, menos la velocidad del sonido cuando es a 0 grados. Ahí está. Al restarlo nos da 12.6 metros sobre segundos. ¿Ven? Esa fue la diferencia entre, o sea, la resta. Entonces, al pasar la temperatura de 0 a 21 grados Celsius, la velocidad aumentó 12.6 metros sobre segundos. Bien, eso es un ejemplo, son ejemplos donde estamos utilizando la fórmula de la velocidad del sonido en cualquier tipo de temperatura, ya sea que no estén en esta tablita. Tuvimos que usar el apoyo del tema de MRU, como pudieron ver, para llegar a esto. Veamos ahora otros conceptos también, porque no solamente lo que es la velocidad del sonido es lo único que está en juego cuando hablamos de la acústica. También tenemos otras características del sonido como es el tono. Cuando hablamos del tono estamos hablando de la altura del sonido. Eso prácticamente cuando es muy alto, cuando es muy bajo, todas esas cositas
que nos hacen medirlo, prácticamente medirlo. Entonces, esta cualidad dice que se debe a la frecuencia del sonido, ya que cuanto mayor es la frecuencia, más agudo es el sonido, y cuando es menor, pues es más grave. Entonces, para analizar estas características, dice que por eso en los laboratorios utilizan unos diapasones. ¿Qué son los diapasones? Los diapasones son instrumentos, bueno, son instrumentos metálicos que al golpearlos, pues producen un sonido en una frecuencia determinada. Entonces, el sonido, prácticamente la sensibilidad del oído, pues percibe esos sonidos. Y las frecuencias del sonido, que se miden en hertz, por cierto, está hertz, dice que pueden oscilar de 20 a 20.000 hertz. Cuando los sonidos son mayores a 20.000 hertz, eso se denominan ultrasonidos. Y cuando son menores de 20 hertz, se denominan infrasonidos. Luego, seguidamente nos dan algunos ejemplos de cómo los animales, pues ellos pueden percibir esos sonidos, ya sean muy elevados, cosas que a veces el humano ni siquiera lo puede percibir. Entonces, acá tenemos el caso del perro que puede percibir pues ultrasonidos cercanos a los 50.000 Hz. Los murciélagos también, se ha comprobado también que los delfines emiten algunas ondas ultrasonidos que le permiten ver a través de cuerpos de otros animales, inclusive hasta de personas. Entonces, tenemos muchos ejemplos respecto a los animales también. Ellos dicen que hasta pueden detectar evidencias de cáncer, tumores que están presentes en nuestro organismo. Entonces, las ondas ultrasónicas pues tienen un uso también en la medicina. ¿Para hacer qué cosa? Exámenes diagnósticos. ¿Por medio de qué? De ecografías. Y para destruir también cálculos renales, como lo mencioné aquí, sin necesidad de que usted llegue a hacerse una cirugía. Las ondas también de infrasonido son características de ondas sísmicas. Eso también abarca. Ahora, los instrumentos musicales también emiten notas, también frecuencias menores de 4.000 Hz, así por ejemplo la frecuencia de la nota do y sucesivamente. Ahora, para ver lo que sigue, vamos a no olvidar por favor lo que es la fórmula de la velocidad del sonido a cualquier temperatura. Y viene una nueva fórmula aquí, que es medir la longitud de onda de sonido. Cuando a nosotros nos piden longitud de onda de sonido en metros, perdón, sí, en metros, estamos hablando que se representa con esta letrita, ¿ok? Que está acá, que es igual a que a la velocidad del sonido, que tiene que estar representada en metros sobre segundos, dividido entre esta F, que significa frecuencia en hertz, porque la frecuencia se mide en hertz, ¿ok? Bien, entonces no olvidemos esta fórmula y también esta, porque vamos a tener un ejemplo donde estas se van a aplicar. Veamos ahorita, por ejemplo, ese caso. Nos dicen que un diapasón, que ya les expliqué lo que es ser golpeado, al ser golpeado emite la nota mi. Por si a alguno se le fue, las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Un diapasón al ser golpeado emite la nota mi, es decir, 6.600 Hz. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la longitud de la onda? O sea, esto es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la longitud de la onda? Hay que hallar esto. Si la temperatura es de 10 grados Celsius. Bueno, primeramente ya sabemos que la fórmula es la que les estoy aquí señalando. Y la velocidad, ocupamos la velocidad del sonido. Para eso utilizamos la fórmula general de la velocidad del sonido. Y la frecuencia que está dada en Hertz sería esta, 660 Hz. Entonces vamos a encontrar primero lo que es la velocidad. Debemos conocer su velocidad primero. La velocidad sería, copiamos todo y cambiamos y reemplazamos esta T de temperatura por 10 grados Celsius. Al hacerlo, pues aquí no nos va a dar 331. Perdón, que hay una corrección que hay que hacer. Al hacer toda esta operación, aquí nos va a dar 337. ¿Ok? 337 metros sobre segundos. Eso sería entonces la velocidad que necesitamos para ingresarla en la otra fórmula que tenemos acá. Para encontrar la longitud de onda sonora. La longitud de onda sonora que va a ser igual a la velocidad, 337 metros sobre segundos, que la encontramos aquí, dividido entre la frecuencia, que son 660 Hz, que son las que están acá. Una vez que coloquen todo esto, entonces ustedes vienen y dividen y nos da 0.51 metros, ¿ok?
Los hertz prácticamente son como segundos elevados a la negativo 1. Entonces lo que aquí va a pasar, jóvenes, es que estos segundos van a quedar eliminados y por eso solamente quedan metros. Y bien acorde, porque estamos hablando de que estamos queriendo encontrar la longitud de la onda sonora. Y eso es una longitud que se mide en metros. Entonces la longitud de la onda de este sonido es de 0.51 metros, ¿verdad? Cuando emite la nota mi. Veamos ahora otra característica dentro de la acústica que es la intensidad. La intensidad del sonido. Esta se relaciona comúnmente con el volumen del sonido, que tan bajo o elevado. O sea, como que yo venga y le diga a usted, hola, y luego le diga, hola. O sea, va a haber un sonido que le va a matar a usted. Entonces, lo cual permite diferenciar sonidos fuertes de los débiles. Y la intensidad del sonido es la energía que transporta una onda por unidad de tiempo y área. Todo esto, jóvenes, que está aquí, se va a resumir en una fórmula, donde estamos hablando que la intensidad del sonido, que ya la voy a presentar, la formulita, se representa con una I mayúscula y está relacionado con tiempo, área, que es A, por el cuadrado de su amplitud. Todo esto, jóvenes, eso va a estar en una fórmula que ya se las voy a presentar. Entonces, esta potencia sonora de energía emitida, ¿verdad? Todo esto es en segundos y la intensidad de la potencia transmitida por unidad de superficie. La intensidad del sonido se mide de esta manera, se mide con watts sobre metros al cuadrado. ¿Ok? Esa es la unidad de medida. Como que lo dicen vatios sobre metros al cuadrado, también es otra forma de decirlo. Bien. Los sonidos son con intensidades muy altas, pueden ser de 120 decibeles y 125 decibeles. Producen dolor y daño al oído, dice muy claramente, y algunos que son de niveles más bajos, como de 95 y 90 decibeles, también pueden dañar al oído cuando se están exponiendo por un largo tiempo. Aquí les presento unos ejemplos de ciertos sonidos que su medida, de acuerdo a la medida, cómo pueden dañar, ¿verdad? Cómo pueden dañar. Aquí tenemos en color rojo, oscurito, un rojo bien oscurito, los sonidos que son excepcionales de dañinos, o sea, nos puede producir un dañino que es irreversible. Para eso nosotros tenemos aquí algunos ejemplos como la explosión, el despegue de un avión, el disparo de un fusil, las sirenas colocadas muy en el oído, sirenas o alarmas, discotecas, bares musicales, conciertos, es un sonido exagerado que le puede llegar a dañar. Y usted dice en el momento, no, no hay ningún problema, hay que tener mucho cuidado en eso. Luego tenemos estos que también son peligrosos y tienen sonidos nocivos, como por ejemplo tenemos por ahí, también que se puede incluir, entre estos los aparatos personales de música, ya que estos abarcan, miren, 110 decibeles, 100 decibeles, hasta 90 decibeles. Y eso está dentro de este rango, de 70 a 100 decibeles. Esos que les encanta escuchar música a todo dar. Ya cuando tengo por los 70 años, hasta les va a salir pus del oído de tanto descuidarlo. Deben de por eso cuidar bastante todos los malos hábitos que tienen. Aquí en color amarillo tenemos cuando ya tiene cierto límite de nocividad, ya que puede tener cierto grado, pero siempre hay que andar con cuidado, que son los que están entre 80 y 90, pero no llegan a 90, sino por bajito. Entonces ahí también tenemos el ejemplo de la circulación rodada de automóviles excesivos, sonidos que a diario estamos a veces recibiendo. Y en color verde los que no tienen mucho riesgo, estamos hablando que no se pasen de 0, sería a menor de 80. Entonces, por ejemplo, en el aula de clase y las palabras que son susurradas en voz bajita, ¿verdad? Son ejemplos donde no tenemos problemas auditivos, como cuando uno va a una biblioteca, a un estudio de grabación. Entonces son cositas que ahí pueden ver que no hay mucho, que no estoy muy de acuerdo con el aula de clase, porque a veces como que se revuelve la gente y se pone feo el sonido. Bueno, son cosas. Veamos ahorita la variación de la intensidad, otra característica dentro de la acústica en el sonido. Dice que pues existen dos factores que influyen en el aumento o la disminución de la intensidad, medio de propagación o distancia de un foco emisor. Estamos hablando de este dibujo que tenemos aquí. Pueden ver que acá son como radios, porque pues lo que estamos tratando de decir es que la intensidad del sonido, sea débil, fuerte, como vaya a ser, esto propaga lo que son unas ondas en forma de esfera, unas ondas esféricas. ¿Sí? Entonces, estas áreas se van formando áreas esféricas, ¿verdad? Áreas como anillos.
Estas áreas, prácticamente aquí lo dice, se representa con 4pi por r a la 2. ¿Por qué razón? Estamos hablando de un círculo y ahí sí ya viene lo que es el radio de las ondas que se van transmitiendo. Entonces, ¿cuánto tiene de radio respecto a su centro? Y la intensidad del sonido va a depender también, está influenciado por esa distancia del radio, de las ondas que se van formando. Aquí está lo que les había mencionado anteriormente, la I de intensidad. ¿Ven? La intensidad del sonido va a ser igual a P, esta P que tenemos aquí, dividido entre A, que es el área de la superficie. ¿Bien? El área de la superficie, entonces esta área aquí lo que hicieron fue que la cambiaron por 4pi por r a la 2. Y aquí nos dice que en esta figura, pues eso es lo que está mostrando, como el área de la superficie de la onda, pues va en aumento. Va en aumento, aumenta el radio, es decir, la distancia, ¿verdad? La distancia de su centro. Si el radio se duplica, el área sobre el cual se distribuye el sonido se va a cuadruplicar. Acá está el área, ¿ven? Se cuadruplicó. Si el radio se triplica, entonces el área, pues prácticamente lo que va a pasar con el área, pues la intensidad se va a reducir a la 9ª parte. ¿Ven? Ahí está. No olvidemos esta fórmula, porque ahorita la vamos a necesitar. Por cierto, acá les estoy colocando lo que significa la P, por si se me escapaba, ya sabía yo. P, potencia. Y la R, que vendría siendo el radio en metros. ¿Verdad? Ahí está. En watts o vatios, la potencia y el radio en metros. Eso no lo voy a olvidar. Y la I, recuerden que la I, en la anterior les había mencionado que la I de intensidad va a ir en vatios sobre metros al cuadrado. ¿Verdad? No lo vayan a olvidar. Bien, ya dicho esto, vámonos a ver un ejemplo donde va a trabajar esto. ¿Verdad? Que la intensidad es igual a la potencia dividido entre el área, que es 4pi por r a la 2, que es el radio. Pero primero vamos a tener este apoyo de lo que es el nivel de la intensidad. Este nivel de la intensidad de una onda sonora dice que está dado pues utilizando lo que es una expresión logarítmica, porque compara lo que es la intensidad, compara la intensidad del sonido, con la intensidad correspondiente, pero a esto, correspondiente a 10 a la negativo 2 vatios sobre metros al cuadrado. Entonces, a eso no se refiere la I y la I sub 0. Acá está. Y en esta parte de aquí lo que es la intensidad. Entonces dice que aquí el nivel de intensidad se expresa en decibeles, como ya se los había mencionado, dB, que significa decibeles. La tabla 3.2, que está aquí, muestra la equivalencia entre la intensidad de algunos sonidos y sus respectivos niveles de intensidad. Pero yo ya les había presentado anteriormente otros ejemplos, aparte de los que están acá, de la intensidad del sonido en decibeles de diferentes circunstancias y que puedan producir dolor y daño al oído. Y también algunos niveles bajos, que al ser expuestos por mucho tiempo también pueden dañar, lo que son del 95 a lo que son el 90, 95 y 90 decibeles, como una fábrica de máquinas. Conversaciones en voz alta. Pero ya estas son más como la biblioteca, susurro, umbral del oído. Ya estas son más peligrosas. Ok. Muy bien. Entonces tenemos aquí que recordemos este valor, que I sub 0 es igual a 10 a la negativo 12 vatios sobre metros al cuadrado. Bien, este dato que está acá. No lo olvidemos que I sub 0 es igual a todo esto. Porque eso no lo vamos a ocupar ahorita que veamos este ejercicio. Tenemos aquí que nos dice que en un campo abierto, pues Oscar llama a Gustavo. Oscar, o sea, una persona está llamando a otra con una potencia de 10 a la negativo 8 vatios, 10 watts. Pero este no lo escucha. Si Andrés, que se encuentra a 50 centímetros de Oscar, logra escuchar el llamado, o sea, hay otro sujeto llamado Andrés. Entonces, ¿a qué distancia se encuentra Gustavo con respecto a Oscar? Porque Andrés dice que está a 50 metros de Oscar. Logra escuchar el llamado. Él sí lo escuchó.
Entonces quiere decir que este Gustavo está más lejos. Vamos a encontrar lo que es la pregunta. ¿A qué distancia se encuentra entonces Gustavo con respecto a Oscar? Sabiendo que Andrés está como en medio de ellos, pero o sea, solo es un decir, no es que están realmente en medio. Bien, para hacerlo, tomamos la fórmula o la ecuación de la intensidad del sonido que les había presentado con anterioridad. Y lo que vamos a hacer, que como nos están pidiendo la distancia, esa distancia, jóvenes, es R, porque es la distancia a la que se encuentra uno del otro, porque recuerden que la intensidad del sonido es de acuerdo a las ondas, R. Eso es lo que nos están pidiendo cuando nos dice distancia, la R. Entonces, lo que aquí se hizo fue un despeje para R, y al despejar para R, la fórmula nos queda de esta manera. Quedó esa raíz cuadrada porque acuérdense que esta R está elevada a la 2. Miren que aquí lo único que hicieron fue que cambiaron R a la 2 con el I. R a la 2 se vino acá y vino aquí abajo. Y después, como es elevado a la 2, se sacó la raíz cuadrada. Y por eso la fórmula quedó de esta manera. Ahora vamos a hacer cambios. Después de haber despejado, vamos a reemplazar o sustituir las variables por los valores que nos da el ejercicio. Tenemos que R va a ser igual a la raíz cuadrada de la potencia, que es de 10 a negativo 8 watts o vatios. Acá está, ya lo colocamos. Y abajo sería 4pi por la I. Esta I, que es la intensidad. ¿De dónde sacamos este 10 a la negativo 12 watts sobre metros cuadrados? 10 a la negativo 12. Aquí, este dato de acá. Este dato de aquí fue que lo sacamos. Recuerden que esa I es la cual cambiamos por el valor que les había mencionado anteriormente. ¿Okay? Bien, entonces cuando hacemos todo el cálculo que está acá, les va a dar 28.21 metros. Eso sería prácticamente la distancia mínima a la cual se encuentra Gustavo con respecto a Oscar. Miren qué lejano está. Ya está a 28.21 metros más allá. Bien, entonces tenemos, Gustavo, que esa es la distancia de 28.21 metros. Bien, ahí quedaría la respuesta. Vamos con el inciso B. Nos pregunta, ¿con qué nivel de intensidad Andrés escucha a Oscar? ¿Con qué nivel de intensidad escucha Andrés a Oscar? Entonces, para eso, nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la fórmula de intensidad y no la vamos a despejar, obvio, porque lo que nos están pidiendo es hallar la intensidad. Y la potencia sería 10 a la negativo 8 watts o vatios. Y vamos a cambiar R. Vamos a cambiar R por 0.5. ¿Por qué 0.5 si la distancia son 50 centímetros? Porque recuerden que radio tiene que estar en metros. Entonces 50 centímetros al hacer la conversión quedaría 0.5 metros. Bien, copiamos el elevado a la 2. Y ya de ahí lo único que quedaría sería pues hacer la operación, calcularlo. Y les va a dar todo esto, que es 3.2 por 10 a la negativo 9 vatios sobre metros al cuadrado. Eso sería la intensidad, el nivel de intensidad. Por mientras, pero todavía no estamos hablando de la intensidad real que me están pidiendo. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es hallar la intensidad del sonido. Y lo que acabamos de encontrar solo es prácticamente es el nivel de la intensidad todavía que vamos a ocupar. Vamos a ocupar para ingresarlo acá. Tenemos que hacerlo con la fórmula que tenemos aquí, la ecuación del nivel de intensidad, que se las había dado también acá. ¿Ven? El nivel de la intensidad. Nosotros lo calculamos intensidad, pero el nivel de la intensidad es con esta. Entonces esta formulita la tienen aquí, que sería 10 decibeles porque la respuesta la queremos en decibeles, multiplicado por el logaritmo de I, que es la intensidad nada más, no estamos hablando del nivel de intensidad, que la vamos a cambiar por todo esto. Acá está, dividido entre I sub 0, que ya sabemos cuánto es I sub 0. Acá está 10 a la negativo 12. Bien, eso sería acá, en la parte de abajo, I sub 0, 10 a la negativo 12. Ahí está. Entonces hacemos todo
Obviamente va a quedar eliminado este vatio sobre metros al cuadrado. Si estuviera aquí, quedaría todo eliminado y solo va a quedar decibeles. Entonces, cuando hagan toda esta operación, les va a quedar 35 decibeles. Lo que pasa, jóvenes, es que una cosa es encontrar intensidad, la cual va a quedar en vatios sobre metros al cuadrado, y otra cosa es encontrar el nivel de intensidad. El nivel de intensidad, la respuesta de aquí en decibeles. Entonces, ahí está la diferencia. Bueno, entonces Andrés escucha a Oscar con un nivel de intensidad de 35 decibeles. ¿Ven? Ahora veamos otra característica, otro punto a ver dentro de lo que es la acústica, que es el efecto Doppler. El efecto Doppler, bueno, lo podemos ver aquí un poquito mejor con esta explicación que nos dice que has alguna vez oído pasar un auto a toda velocidad y está cerca de ti, está cerca de uno está tal vez paradito bien tranquilo, aquí como puede ver la dama, y de repente pasa toda velocidad un automóvil con un sonido fuerte. Entonces ese sonido va cambiando a medida que se va acercando a esta persona y luego se va alejando. Cuando el sonido se va acercando a la persona, se produce un tono agudo, pero a medida que se vaya alejando, va a producirse un tono grave. Entonces este efecto que ocurre por las fuentes de las ondas que se van moviendo, porque este móvil va recorriendo una distancia, entonces la fuente de la onda se mueve respecto al observador, dependiendo si está ya lejos o está cerca del sonido. Mientras que la persona que está aquí propagando ese sonido para esta persona, el sonido está igual, independientemente de dónde se mueve, porque él se encuentra en el centro del sonido. Entonces, esa es la gran diferencia del que estuviera aquí a los que están percibiendo el sonido fuera de su centro, ¿verdad? Ocurre ese cambio. El observador entonces percibe la onda y irradia por la fuente con una frecuencia diferente a la emitida, muy diferente al que está aquí. Va a sentirlo. Este fenómeno se le domina entonces el efecto Doppler, en honor al que lo descubrió, que es un físico matemático austriaco, como está aquí, Christian Doppler, ¿verdad? Nacido en 1803 y en deceso en 1850. Bueno, y referente a eso, pues ocurren otra propiedad dentro de la acústica, que son los tubos sonoros. Cuando hablamos de tubos sonoros, hablamos de muchos instrumentos de viento, como la flauta, la quena, el clarinete, u otros de metal, trombón. Y esto produce algunas ondas estacionarias que hacen vibrar las moléculas de aire que están dentro de una cavidad de un tubo sonoro. El tubo, que puede ser largo, delgado, como sea, de diferentes formas, va a producir ciertas vibraciones desde la parte abierta del tubo. Una vez que produce vibraciones por medio de los labios, ¿verdad? O la lengüeta del instrumento, pues esto va a sufrir unas reflexiones en las paredes del tubo, lo cual que hace que se formen esas ondas estacionarias. Y de tal forma que en sitios específicos del tubo siempre se va a formar ciertas refracciones de aire. Esas refracciones de aire son los nodos, a eso le llaman nodos. Y también ciertas compresiones de aire. Eso lo podemos ver aquí mejor en esta figura, donde se forman las ondas. Las ondas de cuando produce el sonido de estos instrumentos de viento. Estas son tubos como tubos sonoros. Ahí viajan las ondas estacionarias en tubos sonoros y se producen interferencias de las reflexiones de las ondas con las paredes. Justo esa unión donde van chocando las ondas, ese es el llamado nodo. Y la parte de aquí, la amplitud que se encuentra de cruce a cruce es viento. Bien, esta es la figura en donde se pueden ver. Ahora, fíjense que existen, a raíz de esto, existen dos clases de tubos sonoros. Están los tubos que son abiertos y los tubos que son cerrados. Los tubos que son abiertos, pues acá lo explica, son tubos cuyos extremos son abiertos, los extremos, la parte de los extremos. Y estas fórmulas que pueden ver aquí son las fórmulas que se pueden presentar para calcular lo que son la distancia de los nodos. La distancia de esos nodos, la distancia de un nodo a otro, que tiende siendo prácticamente la mitad de la longitud de la onda. Aquí está, pueden ver, la longitud del tubo se expresa de esta manera, donde la n, que significa el número entero positivo, es un número entero positivo. Y podemos ver aquí este caso que puede representarse diferente, va a cambiar
Va a cambiar porque va a cambiar porque está afectado por la cantidad que tenga o el valor que tenga n. Por eso va a cambiar. Tenemos algunas fórmulas especiales. Por ejemplo, tenemos acá n, que bueno, ya lo habíamos mencionado, que la longitud de la onda, dependiendo de la n, va a ser igual a 2 veces la longitud del tubo entre el valor de esa n. Y también tenemos esta otra formulita, que es la frecuencia. Frecuencia siempre y cuando n, obviamente, tiene que ser positivo. Ahora, vean que en el caso de tubos abiertos, n es 1, 2, 3. Mientras que en el caso de tubos cerrados, n es 1, 3, 5. Hay cambios. Hay cambios, ya que estos tubos sonores tienen un extremo abierto, pero el otro está cerrado. Mientras que los tubos abiertos son abiertos en ambos extremos. Entonces, por eso está la diferencia. Por eso hay una diferencia armónica que se forma con los tubos cerrados en comparación con los abiertos. Ahora, aquí, pues obviamente las fórmulas que tenemos acá, pueden ver que son parecidas a estas, pero hay un pequeño cambio. Hay un pequeño cambio, mientras que ellos están divididos entre dos. Aquí hablamos de las mitades, aquí hablamos de los cuartos. ¿Ven? Cuando estamos hablando de tubos cerrados, estamos hablando de que las fórmulas van a llevar cuartos. Y cuando sean tubos abiertos, vamos a hablar de que sean divididos entre dos. Por eso aclaramos anteriormente qué instrumentos son de tubos abiertos y qué instrumentos son tubos cerrados. Sería bueno también que eso lo investigaran para saber cuáles son los instrumentos de viento que tienen tubos abiertos y cuáles tienen tubos cerrados. Igual cada uno de ellos pues los tiene fórmulas para la frecuencia dependiendo de n, la longitud de la onda dependiendo de n y también la longitud del tubo dependiendo del valor que tenga la n, que son los números de nodos prácticamente. Y ahora junto con todo esto que tenemos aquí, vamos a ver un ejemplo donde se resume ese caso. Hay una flauta, dice, tenemos que el vientre no está justo en la boquilla, pero está cerca. La flauta es de 262 Hz. Se logran tapar todos los agujeros. La pregunta es, ¿cuál es la distancia aproximada desde la boquilla al extremo de la flauta? La flauta, ¿qué tipo de instrumento es? La flauta es un tubo abierto. Eso no lo vayamos a olvidar. Primer paso para el inciso A, como nos piden la distancia, nos piden la distancia aproximada desde la boquilla, pues prácticamente nos están pidiendo L. Eso es lo que nos están pidiendo cuando nos piden la distancia aproximada desde la boquilla. Para eso la L podemos tomar la fórmula de la frecuencia de los tubos, de lo que son los tubos abiertos, esta. Y despejar para L, porque es lo que estamos buscando, la longitud del instrumento en sí, desde por eso aquí. No lo confundamos con la otra, que es la longitud de onda. No, aquí estamos hablando de la L. Entonces, en esta fórmula despejaron para L, L se vino acá y la frecuencia vino a la posición de L. Acá la podemos ver. Y lo que hacemos ahora es cambiar. Vamos a cambiar N por 1. Cambiamos N por 1. Ahora, ¿por qué cambiamos la N por el 1? ¿Por qué no por los otros valores? Porque acuérdense que había varios nodos. Porque estamos hablando que está cerca. Está cerca. Entonces, lo que dice que está cerca, déjenme ver una cosa. Está cerca de la... Está cercano a ella, está cercano a ella. Entonces, como está cercano a ella, nosotros tomamos el más mínimo, que sería 1. Luego B es la velocidad, ¿verdad? Del sonido a los 18 grados, que para eso hicimos el uso de la fórmula de velocidad del sonido a cualquier temperatura, que ya se hizo acá, que se cambió la T y luego nos dio eso. Eso ocupábamos, por eso se hizo este primer paso de calcular la velocidad para ingresarla aquí en la velocidad, la B de velocidad. Abajo quedaría el 2, que es parte de la fórmula, y esto que viene siendo la frecuencia, que ya nos da el ejercicio, que son 262 Hz. Entonces acá está, que es esta parte de aquí. ¿Ok? Cuando ya hacemos todo esto, ya encontramos prácticamente la longitud. La longitud de lo que es la distancia aproximada desde la boquilla al extremo de la flauta, que sería 0.65 metros.
Ahora te nos dan otra pregunta, que es la B. ¿Cuál es la frecuencia? Aquí ya nos preguntan la frecuencia. Entonces, en ese caso, esta misma fórmula no la vamos a usar, pero no vamos a hacer el despeje, porque no nos están pidiendo distancia de la boquilla al extremo del instrumento musical, del instrumento de viento, sino que nos están pidiendo la frecuencia, así que así como está se va a quedar. Es esa misma. Ahora, que para eso necesitamos la V de la velocidad del sonido, pero los grados son 30 grados Celsius. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer lo mismo y nos va a dar que es 349. O sea, la T la cambiamos por 30 y nos va a dar 349. Entonces volvemos, eso lo vamos a utilizar para ingresarlo acá en la D. N siempre es 1, por lo que dijimos que está del extremo, ¿verdad? De la boquilla. 2 y abajo L. ¿De dónde salió esa L? Recuerden que L salió del inciso A, porque es la distancia. L es la distancia entre la boquilla y la columna del instrumento. Ahí está 0.65 metros. Y hacemos todo el cálculo, nos va a dar 268.5 Hz. Esto sería entonces a 30 grados Celsius el primer armónico de la flauta, que eso sería lo que es la frecuencia del primer armónico a los 30 grados Celsius. Bueno, espero que con todo esto más o menos inducido en lo que es las diferentes características de la acústica y también cómo resolver ejercicios aplicando todos esos conceptos dentro del tema de la acústica.